Muy buenas tardes, alumnos. Estamos en el Instituto Jack Bolivia 2000, en la modalidad de Mate, Física, Química. La institución les ofrece estos cursos para que ustedes puedan igualar sus conocimientos y ser competitivos el día de hoy como estudiantes y el día de mañana como profesionales. Hoy vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de la hipérbola. El tema pertenece a la geometría analítica. La geometría analítica es una parte ampulosa de matemáticas y con una importancia trascendental en todo lo que se refiere a tecnología, estudios de ingeniería, militares, diseño de estructuras, etcétera, etcétera. Dentro de la hipérbola, la característica principal es: sabemos bien que la hipérbola obedece al sexto grado de secundaria de la educación y obviamente todo lo dictado, repito acá, estará siempre enfocado o enmarcado en el programa oficial que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, ahora sí paso a hablar de la hipérbola propiamente dicho. La hipérbola es una figura muy particular. Está formado por dos curvas que se van abriendo tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. Si nosotros tenemos el eje X acá y el eje Y acá, podemos ver claramente las hipérbolas tienen esta característica. Son dos curvas abiertas que pueden estar sobre el eje Y como eje simétrico o sobre el eje X como eje simétrico. La característica más importante de la hipérbola es cuando se analiza o se estudia un punto cualquiera en la hipérbola, entonces observamos que la distancia que existe hacia dos puntos fijos, conocidos como foco 1 y foco 2 respectivamente, esta distancia 1 y distancia 2, hace que se genere la hipérbola en cualquiera de las dos curvas. Lo importante es que la diferencia de estas distancias en su valor absoluto es siempre una constante, y esa constante generalmente se le identifica como 2A. Entonces, fíjense la definición importante de la hipérbola. Ahora, como les decía, esta es una hipérbola que tiene la característica principal que está actuando como eje simétrico el eje Y obedece a la siguiente fórmula. Tenemos acá x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto debe ser igual a 1. Entonces, fíjense la ecuación que obedece la hipérbola cuando tiene esta característica. Ahora bien, si la hipérbola puede también generarse a partir del eje de simetría X, tendremos pues una hipérbola que tiene esta característica. Y esta característica, con la misma definición de los focos, los vértices, etcétera, etcétera, obedecerá a una ecuación que tiene y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado. Eso debe ser igual a 1. Fíjense ustedes, alumnos, la diferencia que hay de una hipérbola que tiene, como eje simétrico y una hipérbola que tiene como eje simétrico X. Obviamente, la característica más importante es que además está acompañado de dos ejes asintóticos. Esos ejes asintóticos son justamente aquellos que permiten la generación
de la curva sin que éstas puedan pasar estas guías. Estas guías son muy importantes y trabajan tanto en el eje X como en el eje Y. De esta forma, son líneas asintóticas que ustedes conocen ya en el área de logarítmicos, en las figuras y definiciones logarítmicas. Entonces, fíjense, esas asintóticas, líneas asintóticas, son muy importantes en el estudio de la hipérbola. Permitirá graficar con facilidad nuestras curvas definidas. Otros puntos muy importantes tenemos los vértices. Vértice 1, vértice 2, tenemos lo más importante, el foco 2, el foco 1, ¿no? Y a medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, vamos a ir identificando cada uno de estos puntos para realizar la gráfica correspondiente. Hoy damos una pequeña introducción, espero que ustedes lean para la próxima clase, vamos a profundizar obviamente, entonces quedamos por hoy día acá, para la próxima.